Espero que te encuentres estupendamente y vamos a seguir con la segunda parte que habíamos hablado en el otro vídeo de la organización du discours, es decir, del emploi de mots de liaison, de cómo emplear estas palabras que te van a ayudar muchísimo para hacer la conexión entre las distintas partes del discurso y que sabes que son tan importantes a la hora de hacer los escritos, a la hora de expresarte para este DELF B1, B2. ¿Okay? Ya sabes que tienes estos vídeos para ir mejorando el nivel para luego poder presentarte al examen y si no también tienes mis clases donde aparte de aclarar dudas vas a mejorar lo que es muchísimo, lo que es todo lo que tiene que ver con la expresión tanto a nivel oral como a nivel escrito y a nivel de comprensión también de los textos. Y vamos a ver entonces, vamos a empezar en este caso con corriger, ¿ok? Para indicar que estás corrigiendo algo, es decir, que estás diciendo algo, has expresado una idea y quieres decir, vale, pero, y aclarar esto, bien, puedes utilizar en fait o en réalité. Como te decía en el video anterior, yo por ejemplo lo pongo así porque me es más fácil ver diciendo, vale, pues con esto me doy cuenta que tanto fait como réalité, la preposición que va delante es en. ¿Ok? Si para ti es mejor ponerlo separado y escribir por una parte en fait y luego en réalité, ¿vale? Es para tenerlo claro, porque así igual lo ves todo demasiado junto, hazlo como te sea más fácil. Siempre busca el método que te funcione, eso es lo más importante, ¿ok? Si se te funciona, genial. Yo lo hago así porque para mí visualmente es más rápido y me hago, digamos, como un resumen, en el sentido de decir, vale, ¿por qué voy a poner dos veces en fait? Si así soy capaz de darme más cuenta, porque lo veo mucho más claro, de que el en lo voy a utilizar en los dos casos, ¿vale? Tanto con fait como con réalité. Ok. Otra posibilidad se decía decir lo mismo hecho aquí, ou plutôt, o este ou va con mieux. Entonces, ou plutôt ou mieux, ¿ok? Ou plus précisément. Acuérdate que esto precisamente es una palabra que va entera, el man como el adverbio que habíamos visto el otro día, lo pongo en dos colores precisamente para distinguir que es précisé, acuérdate de los acentitos, ten cuidado con este tipo de cosas, y luego el man, précisément, ok. Cuando leas una palabra así de larga, digamos que la mayoría de la gente lo que hace es bloquearse, leerlo rápido para ver si termino. Lo que te he dicho muchas veces, el truquillo no está en leerlo todo a prisa. Entonces seguro que si no lo ves, es imposible que si no veo la palabra, no me estoy fijando y lo tiro para adelante, es imposible que me salga bien. ¿Por qué? Porque no me estoy fijando en la palabra. Entonces tengo que hacer todo lo contrario. Tengo que ir sílaba a sílaba, es decir, pré, si, se, man. Es decir, yo veo cada una de las sílabas y ahora lo que no voy a decir tan lenta, voy a decir precisamente. Y ten cuidado lo que siempre te digo también. El ser fluido no indica correr. Si yo no vocalizo y corro, ¿vale? Lo que va a pasar es que no se me va a entender. Y eso es lo que tienes que evitar. Ok. Ejemplos. Il y a une volonté d'avoir un moment familial fort qui a lieu en général les soirs ou les week-ends. Entonces, partimos de una frase anterior que dice, hay una voluntad, aquí hay algo, obviamente, anterioridad al discurso, estamos hablando de algo, ¿vale? Y entonces hay una voluntad de tener un momento familiar fuerte que tiene lugar en general por la soir, sabes que es tarde y noche, a partir de las 5, a veces la gente dice entre las 5, las 6, depende también de que haya luz o no, pero normalmente la gente a partir de las 5 ya utiliza soir, ¿vale? Entonces, por la tarde o por la noche podría ser, o el fin de semana. Me imagino que aquí se refiere más bien por la noche, hacia la última hora de la tarde, porque lo que quiere decir es que hay esta voluntad de tener este momento con la familia, ¿vale? Juntos, en que estés unido. Y normalmente suele ser eso, a última hora de la tarde, cuando vienes después de trabajar, ¿no? Ya hacia la noche, digamos. En fait, y entonces, ¿cómo va? En fait, moi, il y a des repas en famille, plus ceux-ci prennent de l'importance. Entonces, en fait, está aclarando como en fait, en réalité, es decir, de hecho, moi, plus. Cuando tengo aquí moi, perdón, esto es un plus y un plus. Moi, plus sería cuanto menos comidas hay en familia, más esto se refiere a las comidas, ceci, vamos a ver esto más adelante, ¿vale? Pero cuando hablas de ceci, ¿a qué se refiere? A repas. Le repas es masculino plural, entonces tengo que poner se con el guioncito, porque se sería el masculino plural. Guioncito sí. Entonces ceci se refiere a estas, es decir, las comidas, toman importancia. Y fíjate que aquí tengo también un partitivo, ¿vale? Artículo partitivo de la importance, ¿ok? Vale. Otra posibilidad. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí lo tenemos con en fait, que también puedo meter en réalité, y aquí tenemos uno con en réalité. En réalité, le problème est plus complexe que ça.
En realidad, el problema es mucho más complejo que eso. O sea, estás aclarando, ¿vale? La situación. No es tan simple como tú te crees. Vale. Cet artiste est anglais. Fíjate que artiste es masculino. Pero en este caso, ¿qué hago este masculino? Normalmente el masculino singular es sí. ¿Qué pasa? Le tengo que poner la T porque precisamente como tengo vocal, lo que siempre decimos, fíjate, hay unas reglas que se repiten un montón de veces, que cuando las ves ya sabes por qué pasa esto. Lo de siempre, tengo una vocal y si tuviera un H muda, y después una vocal, entonces también necesitaría poner esta T porque tengo que hacer la unión. ¿Cómo la unión? Como hacemos siempre, es decir, pongo esta T como si fuera delante, o sea, aquí delante, ¿vale? C'est artiste. ¿Qué pasa? Que no hago esa palabra tan larga, sino c'est artiste, ¿vale? Es inglés, ou plutôt écossais. Entonces, ou plutôt es o más bien, ou plutôt mieux, o más bien, aclarando, realmente no es inglés, es escocés, si soy más exacto, eso que quiere decir. Vale, vous n'avez pas assez d'ambition, ou mieux, ok, vous n'avez pas encore eu l'occasion de réveiller celle qui dort en vous, mais cela viendra. Vale, este ou mieux, ok, que es ou plutôt, ou mieux, d'accord, otra posibilidad, podemos utilizar cualquiera de las dos. Usted no tiene suficiente ambición, ¿vale? O más bien, aquí está aclarando, no es que no tenga suficiente ambición, sino más bien, como diciendo, sí que la tiene, pero no ha tenido todavía. ¿Ves? Aquí tengo el encore. Vous n'avez pas encore eu. Fíjate en esto de dónde se coloca. ¿Ves? Primero tengo un passé composé, tengo el ne delante de la V y luego el pas a continuación. El participio es el u, ¿ok? Y lo pongo después del verbo voir y antes del participio, ¿vale? Y después, obviamente, de la negación. La negación va junto con el verbo voir. Entonces, esto es como si fuera un bloque. A continuación, y el participio lo pongo delante del participio, entre el participio y esta parte, ¿vale? No ha tenido todavía la ocasión de despertar celle qui dort. De nuevo, este celle que hemos visto antes y que vamos a ver a continuación, ¿a qué se refiere este celle? Cuando tengas esto, tenemos que buscar atrás y decir, vale, ¿de dónde viene este celle? Se refiere a la ambición. Ambición es femenino singular, entonces no ha tenido la ocasión de despertar la que duerme en usted. ¿Qué es lo que duerme? Esta ambición, ¿vale? Tengo que seguir la lógica de la idea, ¿bien? Lo que no me puedo es traducir otra cosa, apartarme, no. Tengo que fijarme qué es lo que dice aquí exactamente, qué vocabulario se utiliza, a qué se refiere. Y qui dort, ¿por qué no puedo decir celle qui dort? ¿Por qué? Porque el qui, aquí es el sujeto, es la ambición que ella duerme en usted. O sea, este qui se refiere a la ambición. Entonces, como es sujeto, por eso el qui. Dort en vous, duerme en usted, ¿vale? Mais cela viendra, pero eso vendrá. Ok. Y otra forma de aclarar, es como el que vimos aquí, sería, voy a subir un poquito más para que sea mejor, les blessés, les malades, cuando sea así, lo que siempre te digo. Eso también ayuda mucho, ¿eh? Hacer mover la lengua, sobre la lengua además, si nos hace que hablamos más clarito. Vale, les blessés, les malades, plus précisément. Los heridos, los enfermos más exactamente, o sea, es como plus exactement. Me refiero exactamente a qué me estoy refiriendo, no a los heridos, sino a los enfermos en general, ¿ok? Es lo que decimos, estamos aclarando la idea, ¿no? Que acabamos de hacer. Bien, ahora vamos a ver lo que acabamos de ver hace un ratito. Bien. Cuando queremos renvoyer a ce qui a été dit, ¿ves? Aquí tenemos también el qui por la misma razón, porque es el sujeto. Entonces, queremos enviar, es decir, nos estamos refiriendo a lo que ya ha sido dicho, como teníamos antes. Bien, entonces, tenemos varias posibilidades. Si nos referimos a un nombre que ya hemos indicado antes, ¿vale? Pues lo que vamos a poner es el celui, ¿vale? Según sea masculino o femenino, singular o plural. Bien, vamos a coger y vamos a poner, ¿vale? ¿Qué es masculino o singular? Celui. ¿Qué es femenino? Celle. Es decir, lo que cambia es esto, le voy a meter una E y la L se duplica. Entonces voy a decir celle. Acuérdate que todos ellos van a ir con el guioncito de sí, ¿vale? Celui-ci, celle-ci. ¿Qué hago un plural? ¿Vale? Entonces celui sería masculino singular. Sabes que para hacer el plural lo que hago es meter ce. Es decir, a esto lo quitaría, dejo esto y pongo ce. Fíjate en estas cosas. ¿Qué es lo que te digo yo? Es mucho más fácil cuando aprendes. Fíjate en qué es lo que cambia. No aprender de memoria. Me aprendo celui, celle, ce, no sé qué. No. Vale, celui. Luego, ¿qué cambia? Que en la segunda, el femenino, en este caso puedes pensar solo en el ce, si quieres, si te es más fácil. Elige la tena que quieres. Pues yo puedo decir, vale, me quedo con el ce. A continuación va lui y a continuación va doble L, E. Bien. O como quieras, pero que sea fácil identificar uno u otro. Masculino plural, ce.
Y femenino plural es mucho más fácil todavía, porque es exactamente igual que esto, solo poniéndole una S, ¿vale? Entonces sería celui-ci, celle-ci, ceci, si es el plural, o celle-ci. Fíjate que aunque sea plural, esta S no la voy a escuchar. O la otra posibilidad es utilizar el C con dernier. Vale, el dernier y el C lo voy a modificar según sea masculino o femenino. Y según sea singular o plural. Es decir, si fuera masculino, c'est dernier. Si es femenino, ¿qué hago con el C? Le meto la E y duplico o sea, pongo dos T's. Set. Y a dernier, ¿qué le hago? Lo primero que hago es lo de siempre. Sé que es un femenino, le meto una E. Y cuando acaban en R, que lo hemos repetido muchas veces, esta E va a llevar el acentito, ¿vale? El grave. Bien, si quiero hacer un plural, sé que C es tanto para masculino como femenino plural, con lo cual es C para los dos. Y voy a utilizar lo mismo que ya tengo aquí, pero poniéndolo una S, con lo cual es mucho más fácil. C'est dernier, c'est dernière. Es la misma palabra, pendiéndole las S. Bien, si ahora no me estoy refiriendo a un nombre que ya ha aparecido, sino que me estoy refiriendo a una frase, a una idea que ya se ha dicho, ¿vale? Voy a decir cela. O también puedo decir cela dit. O sea, dicho esto, también podría poner cela dit. Depende de la situación. Bien, y si me estoy refiriendo también a algo, a una frase, a una idea que he dicho anteriormente, pero además quiero añadir un comentario, voy a meter lo de ce qui o ce que. ¿Cuál es la diferencia? Pues la que ya sabes. Voy a hacer ce qui si este es el sujeto de la oración, es decir, a continuación va un verbo. Y ce que si luego sí que tiene un sujeto la frase, si tiene un sujeto y un verbo. Entonces no necesito ya el qui, porque ya esto no está haciendo de sujeto, ya tengo un sujeto, con lo cual voy a poner el que. Ok, vamos a dar ejemplos como siempre, que es la forma más fácil, ¿vale? Hay que saber lo que siempre te indico. Primero tengo que saber qué significa, tengo que entenderlo, cómo funciona y entonces ya podré utilizarlo sabiendo significado, sabiendo cómo lo puedo meter en la frase, ¿vale? Y cómo puedo después yo, por eso son tan importantes, insisto, estos modelos y que tú te apuntes tus frasecitas para luego saber cómo utilizarlos y que tú tengas visualmente que sea muy rápido ir y que de vez en cuando también eches una vistadita, ayuda mucho también a echar una visual, vale, voy a repasar un poquito esto, voy a ver esta, porque eso te genera más confianza y te da esta seguridad de que cuanto más lo ves, como todo en la vida, realmente aprendemos por repetición, hay cosas que hacemos automáticamente, ¿por qué? Porque las hemos hecho un montón de veces, eso tiene su parte positiva y su parte negativa, la negativa es que las hacemos a veces de cualquier forma, ni prestamos atención y a lo mejor pues es eso, no hacemos demasiado, no como al principio que intentábamos hacer las cosas con más cuidado, pero hay cosas que obviamente tenemos que hacer en automático. Esto es lo mismo, no te preocupes al principio tú vas a tener que hacer mayor esfuerzo obviamente y estar pendiente. Una vez que ya, como todo en la vida, que ya te sientas seguridad, va a salir de una forma mucho más fluida y eso solamente que se consigue no es ninguna... no es ninguna excepción y es algo que hay que hacer, algo que no sepamos, realmente sabemos lo que hay que hacer, lo que pasa es que a veces somos, pues eso, no nos apetece hacer las cosas, lo vamos retrasando, cosas así, ¿vale? Pero no, es decir, hay que decir simplemente, vale, lo hago, yo veo que esto funciona, veo que realmente es un beneficio para mí y que al hacer esto soy capaz de acordarme de más cosas, utilizarlas mejor, saber cómo ponerlas, vale, y eso es lo importante, que el resultado y que tú veas que realmente estás avanzando en la buena dirección. Ok, entonces, las frases para ver cómo utilizarlos. En 1900, la majorité des humains sur la planète étaient des paysans, vale. En las fechas, normalmente dices 1900, ¿no? Como los números. ¿Qué pasa? Que si fuera una fecha histórica, entonces la leen de dos en dos, ¿vale? La leerías 19 y por esta parte aquí, o leerías esto y luego aquí. Pero eso solamente son las fechas históricas y pondrías el 100. Por ejemplo, dirías 20, 20, 100, 11, ¿vale? Pero eso son las fechas históricas. Si es una fecha normal, perdón, entonces no pondrías, no dirías nada de eso, no lo dividirías en dos partes, le meterías aquí un 100 en medio, sino que leerías como cualquier cifra, 1900. Entonces, a 1900 la majorité des humains sur la planète étaient des paysans. En 1900 la mayoría de los humanos en el planeta, fíjate que en el planeta estoy diciendo sur, porque estamos donde, sobre, eran campesinos. En 2011, en el 2011, en France, ceci ne compte plus qu'1% de la población. En Francia, ¿estos quiénes? ¿De quién estamos hablando? De los campesinos, obviamente. Por eso vamos a utilizar lo que hemos visto aquí. Vamos a utilizar campesinos, es masculino, plural, ¿vale? Con lo cual vamos a decir ceci, ¿de acuerdo? Entonces,
Estos ne comptent plus. ¿Y por qué no son plus? Porque ya no cuentan. Antes sí contaban, antes eran un 1% eran más. Ahora ya no es más que. De hecho, tenemos un ne que. Cuando tenemos un ne que, significa solamente. O sea, ya no cuentan. O sea, solo cuentan. Sería como ya no cuentan más que un 1% de la población. Eso sería como la traducción, ¿vale? Por eso le pongo el plus. Porque tengo que antes sí contaban más, antes eran más, ahora ya no lo son. Y esa es la idea que tiene aquí el plus. Les garçons ont davantage de dificultés scolaires que les filles. ¿Okay? Los niños tienen más dificultades escolares que las niñas. Okay. Como tengo aquí, sería un DS plural, pero como tengo aquí el nombre y además el adjetivo va antes, okay, cuando tengo un nombre con un adjetivo, entonces quitaríamos la S en el plural, cuando es un DS, Bien, celle-ci arrive mieux à se concentrer et elle mémorise les leçons plus facilement. Entonces, celle-ci, ¿a qué me refiero? A estas. Bien, pues a las niñas. Entonces, les filles. Les filles son primero femenino, con cual tengo que hacer celle, y además plural. Celle, con la S. Guioncito sí. Entonces, estas se refieren a las niñas. Está sustituyendo realmente a la persona, ¿vale? En este caso lo que estamos utilizando son pronombres, es decir, estamos utilizando algo que sustituye el nombre, que sustituye a la persona. Entonces, estas llegan a concentrarse mejor, es decir, aquí lo traduciría más bien como son capaces de concentrarse mejor y memorizan las lecciones más fácilmente. Cela se voit nettement lors des tests d'apprentissage. ¿Ok? Entonces, cela, esto, ¿qué? ¿A qué me refiero cuando digo esto se ve claramente en los test de aprendizaje? Vale, pues esto se refiere a que se concentran mejor y a que memorizan las lecciones más fácilmente. Entonces, cela se refiere a la idea anterior, ¿vale? En este caso son dos ideas. Bien. Ces derniers confirment par ailleurs une différence notable de compréhension des consignes dans les deux groupes. Ces derniers, ¿a qué me refiero con ces derniers? A estos últimos, me refiero a los test de aprendizaje. Entonces, ces derniers, estos últimos, estos test, ¿vale? Confirman par ailleurs, ves aquí he metido una cosa adicional, por otra parte, una diferencia notable de comprensión de consignes, se refiere de las instrucciones, ¿vale? En los dos grupos. Certains psychologues pensent que cette aptitude, que diré actitud, pero no es actitud, sino aptitud, ¿vale? Es lo que te decía antes, fíjate y si no lo has leído correctamente, vuelves atrás, no pasa nada. Cette aptitude tient à la plus grande implication des filles dans la vie domestique. Entonces, ciertos psicólogos piensan que esta aptitud tiene que ver con la implicación mayor de las niñas en la vida doméstica. Ce qui reste à prouver. Y en este caso lo que dijimos antes, ese ce qui o ce que, en este caso no tiene un qui, por lo que decíamos antes. Aquí el qui es el sujeto y luego va el verbo, ¿vale? Entonces, lo que estamos indicando es una idea a mayores. Decimos, vale, esto es lo que dicen los psicólogos, o ciertos psicólogos, lo que queda por probar, lo que falta por probar, ¿vale? Esto es una idea que nosotros enseñamos a más, ¿vale? Ciertos psicólogos pueden decir esto, ¿vale? Que esto es debido a la mayor implicación de las niñas en la vida doméstica, pero esto no hay una prueba realmente fidedigna que diga que sea esta la razón, ¿ok? Entonces esto sí es algo que añadimos a mayores. Bien, otro ejemplo. L'individu ne sait plus vivre en couple. El individuo ya no sabe vivir en pareja. Fíjate que quiere decir que antes sabía y ahora ya no. Por eso yo no digo ne sait pas, sino ne sait plus. Es ya no sabe. Il divorcia, el individu se divorcia, ¿vale? Et l'individualité est devenue la règle. Y el individualismo, porque la individualidad sería, bueno, no sé si dice exactamente en castellano, yo de aquí el individualismo, a veces no he puesto a decir cosas literalmente, porque a lo mejor comprueba siempre cuando piensas una palabra si realmente existe, ¿vale? Esa palabra, o estoy haciendo una traducción que no es realmente correcta, la idónea del idioma, como cojo un idioma y la palabra es así, digo, vale, pues debe ser algo así en mi propio idioma y a lo mejor esa palabra pues no está bien traducida. Eso ten siempre cuidado, ¿vale? Entonces, yo aquí traduciría el individualismo se ha convertido en la regla. Fíjate que aquí, como tengo un E, ¿vale? Necesito devenu porque es femenino, con lo cual le meto una E. Bien, cela dit, vimos que antes podía ser el cela o cela dit. En este caso, cela dit, de nouveaux liens restent à inventer. Entonces, de nouveaux liens restent, jolín, estoy como
reste à inventer. Ok, si la di es dicho esto, fíjate que esto es algo que también nosotros decimos, el dicho esto es como una coletilla, si la di es decir, dicho esto, aunque hablamos de que realmente el individuo no sabe vivir en pareja, que se divorcia, que ahora lo habitual es el individualismo, ¿vale? A pesar de esto, o sea, más que a pesar de esto, decir, a pesar de que tenemos cuenta en esto, ¿vale? A pesar de que esto sí es así, hay que inventar nuevos vínculos, ¿ok? Très bien. Para confirmar, bien, si quieres confirmar algo, lo que has dicho, la idea, bien, puedes utilizar en effet o podemos utilizar de, fíjate que de effet, effectivement, que hacemos lo mismo que decimos siempre con el man, ¿vale? Effectif sería masculino, con una F. ¿Cómo hago el femenino? Metemos la E y la F se transforma en V. Por eso es effectivement, no effectif. Effectif, con una F aquí, sin la E, es el masculino, ¿vale? Entonces, effectivement. O también puedo decir d'ailleurs, du reste. Ok, por ejemplo, en effet, je lui ai demandé de venir. En efecto, le he pedido que venga. Fíjate que nosotros decimos, le he pedido que venga. Y fíjate que en francés es demander de, con la preposición de y luego el infinitivo. ¿Ok? Podría decir, effectivement, je lui ai demandé de venir. Ok. Je n'ai pas envie d'y aller. D'ailleurs, je ne suis pas invité. Aquí voy a meter la S como si fuera una acete de pas invité. ¿Ok? Entonces, no tengo ganas de ir. Nosotros en español simplemente quitamos o sea, es decir, no tengo ganas de ir allí. No tengo ganas de ir. Ya no metemos nada, ya entendemos a dónde vamos a ir. Pero sabes que en otros idiomas lo que hacen es sustituir. Entonces, lo que aquí esto te está indicando es, no tengo ganas de ir allí, ¿vale? A ese lugar. Y como es con la preposición a o cualquier otra preposición que no sea la de, porque cuando tienes una palabra que empieza por de y tienes un nombre que quieres cambiar, entonces lo tendrías que sustituir por an. Si tienes un nombre que empieza por quieres sustituir eso y empieza por la preposición a o por alguna otra preposición que no sea el de, lo sustituirías por el y, ¿vale? Entonces, no tengo ganas de ir allí, a ese lugar, ¿vale? A ese lieu, sería como a ese lugar, ok. Y lo mismo de siempre, vocal, en este caso, la Y aquí lo consideramos como si fuera una vocal, porque el sonido es I, en este caso, ¿vale? Entonces por eso ponemos el apostrofito. D'ailleurs, je ne suis pas invité. Es como, de hecho, no estoy invitado, como diciendo ni siquiera, o por otra parte, no estoy invitado, ¿ok? Elle vivait du reste très simplement. Entonces, ella vivía, du reste es como por lo demás, o sea, ella vivía de una forma muy sencilla. Y du reste es como algo que meto aquí para aclarar, ¿vale? Para decir que efectivamente vivía de una forma muy sencilla. Y du reste es, de hecho, además, ella vivía muy simplemente, ¿vale? Es como aquí lo que decíamos de todo. No he ido, no tengo ganas de ir, y de hecho, ¿vale? Y por lo demás y además, pues no me han invitado siquiera. Ok. Et donner son avis. Bien. Pour donner ton avis, para dar tu opinión, ¿ok? Normalmente vas a poner el mu porque es tu opinión, pero también esto lo puedes cambiar, lo vamos a ver aquí, por otra persona. Quiero decir, yo puedo decir en mi opinión, pero puedo decir en su opinión, en la opinión de ellos, en la opinión de quien sea, ¿vale? No solo la mía, ¿ok? Entonces, a mon avis, acuérdate que la preposición a tiene que llevar el acentito, ¿vale? No te olvides de ponerlo. Entonces, a mon avis, puedes decir también de mon point de vue. Fíjate que esto lo he puesto aquí porque todo es el mon, ¿vale? De mon point de vue, desde mi punto de vista. Pour ma part. En este caso, par es femenino, entonces no es el mon, sino ma. Pour ma part, por mi parte. Otra posibilidad, d'après moi, sería, en mi opinión, es lo mismo. Literalmente sería como, d'après moi o selon moi, sería como según yo. Es decir, en mi opinión, ¿vale? D'après moi, selon moi, ¿ok? Canta y canta, el T lo meto aquí como si fuera hacia la unión, canta moi, canta lui, canta eux. Esto es lo que me refiero. Yo puedo decir en cuanto a mí, pero puedo decir en cuanto a él, ¿vale? En cuanto a ellos, ¿vale? Entonces, aquí yo puedo decir a mon avis, pero también puedo decir a leur avis, en su opinión, la de ellos, ¿vale? ¿Ok? Entonces depende de qué opinión quiera dar. Ok. En ce qui me concerne, en lo que me concierne, en ce qui, aquí el qui es el sujeto, ¿vale? Por eso ponemos el qui y no el que, aquí no podéis utilizar un que. En ce qui me concerne, ok. Vale,
Y olvídate porque esto de aquí es esto de aquí abajo. Vale, lo tenía aquí y lo pasé y entonces ha quedado esto aquí arriba. Entonces, esto lo olvidamos, esto nada. Y con il, ¿vale? Tenemos varias posibilidades, que es il me semble que, me parece que el il puede ser aquí en mayúscula, depende de si lo digo al principio de la frase. De todas formas lo he puesto en minúscula para que veas que esto es una i, porque si lo pongo en mayúscula parecen dos palos, aquí salen los dos exactamente iguales y no parece una i. Vale, es una i y una l. Entonces, il me semble que, me parece que, il va de soi que, ¿vale? Es como ni que decir tiene, como va por sí mismo, ni que decir tiene, o il va sans dire que, lo mismo que te digo siempre. Esto lo he puesto así para indicar que con el va yo voy a poder decir il va de soi o il va sans dire que, con todos ellos sentido del que, lo que sea, ¿bien? Pero si a ti te es más fácil escribirlo, pues escribe va sans dire que, ¿vale? Escríbelo de nuevo. Entonces, il me semble que, me parece que, il va de soi que, ya ni que decir tiene que, il va sans dire que, es eso, no tengo nada que decir, ya entendemos que, es decir, ya no hace falta decir que, esa es la idea, ¿vale? O puedes decir j'ai l'impression, j'ai les sentiments, ¿ves? Ya no repito el j'ai l'impression, tengo la impresión que, j'ai le sentiment que, lo mismo, tengo el sentimiento, tengo la idea, tengo el, ¿vale? Je pense que, pienso que, je considère que, acuérdate de los acentitos, ¿vale? Considero que, je trouve que, encuentro que, pero encuentro con el sentido de pienso, ¿vale? Nosotros también decimos esto, encuentro que es tal, pero nos referimos a pensar, creer, considerar, ¿vale? O j'estime que, acuérdate, vocal, entonces pues el apostrofito, ¿vale? Por ejemplo, aquí puedes decir, d'après moi, il faut réformer le système éducatif. Vale, la frase hay que reformar el sistema educativo. Tú puedes decir, a mon avis, en mi opinión, de mon point de vue, desde mi punto de vista, pour ma part, por mi parte, d'après moi, según, o sea, según yo, es decir, en mi opinión también, porque no puedes decir según yo, estaría mal traducido esto, ¿vale? Viene siendo mi opinión también. Selon moi, ¿vale? Quant à moi, en cuanto a mí, en ce qui me concerne, en lo que a mí se refiere, il me semble, me parece, il va de soi, qu'il faut réformer, aquí necesita il me semble que, aquí me tenías un que, il me semble qu'il faut réformer, il va de soi qu'il faut réformer, o sea, ni que decir tiene que hace falta reformar, il va sans dire qu'il faut, réformer, ni que decir tiene que hay que reformar, j'ai l'impression qu'il faut réformer, j'ai le sentiment qu'il faut réformer, je pense qu'il faut réformer, je considère qu'il faut réformer, je trouve qu'il faut réformer, j'estime qu'il faut réformer, vale, todo eso, bien. De nuevo, lo mismo con esta otra frase. El sistema de educación doit s'inspirer d'autres modèles. El sistema de educación debe inspirarse de otros modelos, en otros modelos, ¿vale? De otros modelos, mejor dicho. Vale, aquí lo mismo, vocal, apostrofito. Vale, pues es exactamente lo mismo. Podríamos utilizar cualquiera de ellas, ¿vale? Ok, y para concluir, podemos decir, en resumen, en un mot, lo mismo, aquí el un va con resumen o bien un, puedo utilizar en un mot, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo he puesto junto porque sé que con un utilizo para uno y para otro, pero si a ti esto te lía, no lo ves claro, sepáralo, ¿vale? En resumen, en un mot, fíjate que yo en un mot, no digo un mot, sino en un mot, casi los uno, ¿por qué? Porque la N la meto aquí delante, ¿vale? En conclusión, pour conclure, ¿vale? En conclusión, para concluir, en resumen, en una palabra. Bref, puedes decir bref o en bref, ¿vale? Ambos. Au fond, en définitif, o de nuevo, lo mismo, en d'autres termes, ¿ok? Autrement dit, en somme, somme toute, o tout compte fait. Vale, yo podría decir, por ejemplo, el sistema debe ser enteramente repensé. El sistema debe ser enteramente repensado, es decir, hay que plantearse de nuevo, hay que pensar de nuevo todo el sistema. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces puedo decir, en resumen, el sistema debe ser enteramente repensé. En un mot, en una palabra. En conclusión, pour conclure, para concluir. Bref, es como, vale, en fin, tal, o en bref, vale. Au fond, tiene esa idea también de como lo mismo, vale, en fin, es decir, la misma idea, ¿vale? Bref, au fond es similar, ¿vale? En definitiva, tiene la idea de en definitiva, realmente. Entonces, bref sería como en fin o en bref, ¿vale? O au fond, en definitiva, es lo mismo. En
en definitiva, aquí traduciría lo mismo como esta, ¿vale? En d'autres termes, en otras palabras, en otros términos. Autrement dit, dicho de otra forma, que nosotros también utilizamos una expresión como esta. En somme, en suma, son toutes, es como lo mismo. Son toutes es como, vale, a fin de cuentas, tu compte fait, es como teniendo todo en cuenta, en resumidas cuentas, vale, son ese tipo de traducciones, ¿ok? Es ese tipo de idea. Entonces, puedes utilizar cualquiera de ellas, ¿ok? Vale, aquí está en breve, pero esto es como un ejemplo, podrías cambiarla por cualquiera de ellas delante. Y con todo esto, sí que tienes ya una buena cantidad, tienes muchas palabras, ya ves, de unión que puedes expresar para las distintas partes del discurso, según estés añadiendo información, aclarando, según estés dando tu opinión o haciendo, como hemos visto también en el vídeo anterior, otras posibilidades de dando las distintas partes del discurso, indicando de qué vas a tratar. Vale, todo esto es muy importante. Indica lo que siempre te estoy diciendo, indica que hasta el nivel para hacer un B1, B2, un B1, B2, ya necesitas manejar con soltura estos términos. Que no te rompas la cabeza a lo mejor utilizando todos, pero sí ten unos cuantos, ¿vale? Ten variedad, ten unos cuantos que utilices para que en un momento dado tienes que exponer tus ideas, tienes que escribir una redacción algo bien redactada. Yo lo que te digo, es importante a estas alturas el nivel, cómo te expresas, es muy importante, con lo cual necesito tener variedad y necesito, por ejemplo, una cosa que es muy básica y que se nota que no tiene un vocabulario, y siempre te lo indico y siempre te lo recalco, es el hecho de repetir. No puedes repetir vocabulario, no puedes repetir términos, no puedes expresarte de una forma tan simple. Por eso necesitas tener también variedad de forma de unir las distintas frases y las distintas ideas, ¿ok? Y como siempre, estoy segura que con esto ya has mejorado un montón. A seguir, sobre todo, lo que siempre te digo, realmente la mejoría es poquito a poco, viene poco a poco, paso a paso y trabajando y haciendo cosas. Es como luego al final ves a largo y no tan a largo plazo realmente. En cuanto vas haciendo cosas ya vas a ver la mejoría de forma inmediata, pero quiero decir que cuanto más hagas vas a ver todo lo que has recorrido y todo lo que has aprendido pues desde que has empezado, ¿vale? Como tu nivel, y has mejorado un montón y te sientes mucho más seguro. Y lo que siempre te digo, tienes también mis clases en grupos, que son grupos solamente reducidos, 3-4 personas, para que precisamente pues puedas tener tiempo para ver los exámenes en profundidad y poder mejorar tu forma de expresarte, tu forma de dar ese discurso que sea claro, que sepas cómo lo tienes que hacer y sobre todo que esté al nivel que se te pide en un intermedio o un intermedio alto, ¿ok? Pues nada, te dejo, que todo te vaya muy bien y nos vemos en otro vídeo en una de mis clases. Venga, chao, chao.